Y pues a través de este ejercicio, de este encuentro colectivo, también pues nos pensamos esa necesidad de conocer el territorio, esa necesidad pues también de conocer al otro que habitaba dentro de la universidad y al otro que habitaba el territorio, el otro el río Funza, el otro el humedal y pues el otro como colectivo que también habita el territorio. Desde este ejercicio pues venimos haciendo, pensándonos la propuesta de Aula Viva, frente pues, a esa intención de más allá de solo trabajar la tierra, también es un ejercicio de pues, reconocer los saberes locales, reconocer pues también la ciencia y la universidad es un papel importante dentro de la organización del territorio. Y pues desde ahí sale una propuesta en un primer momento que fue una estrategia de educación ambiental que estuviera centrada en reconocer el río Funza, digamos que teniendo pues en cuenta que el río quedaba a unas pocas cuadras de la universidad y pues un poco lo que menciona Nuri, pues entendiendo que nosotros como habitantes de la localidad pues tenemos el paso de tres ríos muy importantes en lo que es pues, la organización hídrica de la ciudad. Esta propuesta del río es una estrategia de educación ambiental que estuvo centrada en recorrer los 284 kilómetros del río, fue todo un recorrido en bicicleta, en donde pues logramos visitar del páramo de Guacheneque a su desembocadura en Girardot. En un primer momento, pues el ejercicio se pensó para armar, hacer todo un ejercicio de toma de muestras en diferentes puntos que seleccionamos y establecer un perfil físico-químico. Todo este ejercicio, digamos que se condensó a través de un trabajo de grado y a través pues, de una estrategia de educación ambiental. ¿Qué obtuvimos a través de ese ejercicio? Digamos que pues, nos planteamos después de todo este recorrido, de diversos encuentros y ejercicios de laboratorio, nos pensamos en un primer momento entonces para qué este conocimiento y para quién. Entonces, a partir de eso, entonces nos empezamos a preguntar de qué nos había servido recorrer tantos puntos en el territorio, evidenciar tantas problemáticas y aparte pues llevar ese pedacito del territorio a los laboratorios y obtener unos resultados. Entonces digamos que ahí nos empezamos a pensar pues ese compromiso de la ciencia a través pues, de ese cambio social que necesitamos y pues como mencionábamos al inicio, la necesidad pues, de articular esos ejercicios de la universidad en los territorios, pero no solo digamos de la mano del estudiante, sino que la apuesta entonces se amplió a incluir las diferentes colectividades, los diferentes actores de la localidad, entendiendo pues que todos somos actores indispensables pues, en este cambio y en esa identificación de problemáticas que tenemos. Bueno, un poco acá compartir lo que fue pues, nuestra ruta del agua. Como les comentaba, fueron 284 kilómetros en bicicleta, en cada uno de puntos, pues diferentes tomas de muestras. Pues digamos que ahí el ejercicio evolucionó también a pensarnos los ejercicios comunitarios. Entonces, por eso, digamos, hoy estamos acá también pues haciendo la invitación a que nos sumemos a estos diferentes ejercicios, ya no hacia el río, sino a estos otros diferentes cuerpos de agua que nos conectan. Y pues un poco también algo de lo que aprendimos es un poco pues todas las narrativas alrededor del territorio, creo que pues solo las podemos transformar nosotros a través pues, de esos ejercicios de ciencia. También pues mostrarle a las entidades que nosotros como comunidad también somos capaces de generar resultados, generar investigación en los territorios. ¿Qué tanto cambió el agua desde las tomaron arriba hasta que acá pues comparto un poco, digamos que esto es un perfil físico-químico. Sin embargo, digamos que el cambio te puedo decir que se presenta en picos, digamos que nos enfocamos en el tema de presencia de sólidos y materia orgánica. Entonces partimos pues de un agua cristalina, esperen les voy a compartir algo, 2 segundos. Cambio terrible. Claro, sí. Había que hay más contaminación. Sobre todo por el tema de el río
cuando cae el río Tonjuelo. Qué triste. El río Tapsan. Entonces, cuando su merced me pregunta que ha cambiado, digamos, desde el inicio, estas son una de las muestras que hemos obtenido, digamos, del páramo y cómo cree que ha cambiado, digamos, a su paso acá en la localidad. Pues acá les vamos a compartir una muestra. Esta del páramo de Guachineque y esta de Sumatas. Entonces, no solo ha cambiado la muestra de la calidad de agua, sino también las narrativas alrededor del río. Entonces, no es lo mismo nuestra narrativa desde la localidad de Kennedy que la narrativa de los habitantes en Guachineque. Entonces, es eso, también ver cómo modificamos esas narrativas a través de los territorios, a través de ejercicios investigativos y, pues, principalmente comunitarios. Señor. Cuando mencionas material sólido orgánico, estamos hablando de o No, digamos que entonces el ejercicio empezó con las uñas, digamos. En un primer momento solo nos pensamos un reconocimiento social, digamos que solo ir al río, identificar, tomamos parámetros muy claves. Digamos que primero porque no teníamos acceso al laboratorio, no teníamos equipos, es como que el ejercicio ha venido evolucionando en todo su proceso. Entonces, en un primer momento, digamos que materia orgánica se midió sólidos, densidades, y pues un poco, digamos que no fuimos tan específicos por tema de laboratorio. Entonces, digamos, nuestro fuerte fue el tema de sólidos, densidad y oxígeno, como para establecer unos parámetros que nos permitieran también un poco, digamos que más allá de los resultados, fue también un poco empezar a entender que no necesitábamos siempre la lectura de la entidad. Si vamos a hablar del río, no nos dirigimos a los parámetros que nos da la CAR, sino nosotros como comunidad fuimos hasta el territorio, fuimos hasta un laboratorio y generamos resultados. Entonces, digamos que ahí es como que cuando hacía la pregunta de para qué ese conocimiento, si trasladamos el ejercicio al lago Timiza, un poco pues la problemática es, bueno, venimos pidiendo unos resultados hace tiempo, si la entidad no los da, pues vamos nosotros como comunidad y tomamos nuestros propios resultados y pues hacemos uso de la universidad. Un poco pues también es la invitación a abrir las puertas de esa universidad para toda la comunidad y no encerrar solo al estudiante ahí a través de ese conocimiento. Cuando menciono es porque como la idea es como empezar a identificar cuáles son los actores contaminantes, digamos que eso podría llevar a que tuviera como más incidencia, más impacto también el reconocimiento de cuáles son esos actores para responsabilizar como tal a los actores mismos y que se pueda como dirigir, no sé, un llamado de atención como colectivo, como organización, como institución a la comunidad y puede generar también otro tipo de conciencia, ¿no? Por ejemplo, si en términos de los sólidos es de materias fecales porque hay, digamos, vertimientos de aguas negras que no están articuladas con el, no sé, medio, ¿no? Con acueductos comunitarios y con el acueducto de alcantarillado de Bogotá, o bueno, de la entidad correspondiente dependiendo de la zona, pues, uno puede ya también hacer como un llamado institucional a mire qué es lo que está pasando. Digamos, esa es la propuesta. Y O hacer digamos, como un toncero, ¿no? Como hacer como un toncero. Un consejo. Un consejo. Sí, digamos, bueno, digamos acá, este fue nuestro primer ejercicio. Digamos que nuestro alcance en un primer momento no estaba tan allá. Digamos, en este momento no nos pensábamos monitoreos comunitarios, no nos pensábamos defensa al territorio, sino nos pensábamos, nuestra palabra y clave era el reconocimiento. Saber quién habitaba el río, saber dentro de nuestro ejercicio qué podíamos hacer. Entonces, en el primer momento podemos tomar estos parámetros, determinamos estos puntos, armemos flyer, invitemos a la gente que esté allá, invitemos a los laboratorios, que todos hagamos las muestras, armemos todo el ejercicio.
Entonces, ese fue nuestro primer resultado que terminó en una estrategia de educación ambiental, señor. En lo que tiene que ver con la ubicación del Guachineque, o sea, el territorio, dónde está ubicado, qué características tiene el territorio, o sea, de lo que ustedes reconocieron allá. En cuanto a narrativas, es más o menos ubicadas ustedes allá. Listo, acá digamos que un poco la lectura fue a través pues, de comunidad, entonces allá en nuestro primer ejercicio el enfoque fue social. Entonces fue a ir a escuchar las narrativas de los campesinos, entonces nos contaban mucho el tema de las papas, el tema de la empresa, de las empresas, el tema de la habitabilidad allí, digamos, habitar en un ecosistema de estos es complejo. Entonces, digamos que en este primer ejercicio, que fue digamos, nuestra primera salida desde esta propuesta que aún no nos visualizábamos hacia dónde íbamos, el enfoque fue ese. Fue más hacia esas memorias de los que habitaban. Pero la ubicación geográfica, las características geográficas, digamos. Pues alturas 300, digamos que hay pues, ecosistemas de páramo, principalmente pues, ecosistemas de páramo y a medida que baja empieza a haber cultivos de papa. Papa, cebolla. O sea que estamos hablando de inicio del páramo, donde nace el río. Sí, señor, hasta la laguna. Sí, Guachineque es donde nace el río Bogotá o río Funza. Es que no tengo ubicado dónde queda Guachineque. Villa Pinzón, es Villa Pinzón, más allá de Villa Pinzón, sí señor. Listo. En el transcurso del camino, ustedes, pues, arriba se ve la propulsión y pero van bajando y en qué punto comienza a ya verse turbia o oscura. Digamos que por teoría, digamos, si buscamos teoría, nos dicen que a los 11 kilómetros en Villapinzón ya con el tema de las curtiembres ya empieza a haber impacto. Nosotros lo empezamos a ver cuando llegamos a Suezca. Digamos, Sí. si alcanzan a ver, digamos, un poco acá, pues apreciamos que la muestra empieza a tomar pues tonalidades, pero pues no te da indicador de que esté contaminada, sino turbia. Pero sí, digamos, desde los 11 kilómetros empezamos a ver cambios de ahí para abajo. Y pues para nosotros empezar a ver esto de aquí para abajo, pues vemos esto. Partimos de esto a ver ya al final un montón de sólidos acumulados. Y entonces también nos preguntábamos lo que tú dices. Ya nos empezamos, bueno, ¿y de dónde sale todo eso, parce? Porque si acá está así, ¿qué ha pasado en estos kilómetros que lo estamos cargando de este montón de cosas? Sí. De allí pues nace esa necesidad de empezar también a preguntarle al colectivo que habitaba, a empezar a, digamos que ahí pues no fue tan riguroso poder ver quién está viviendo, que sería ideal, digamos que sería muy interesante volver a hacer un recorrido identificando contaminantes y estableciendo responsables, pero pues es un proceso re largo que requiere mucha articulación. ¿Cómo llegaron ustedes a la ubicación del nombre de Río Funza? Yo nunca había escuchado. Eso, entonces digamos que como el ejercicio también parte de ese ejercicio de memoria, entonces es un poco reconocer pues que el territorio estuvo habitado pues, bajo otra percepción, se ha hecho otra lectura del territorio de quien lo habitaba antes, que eran pues, los muiscas, entonces todo ha venido a partir de eso. Empezar también a mirar, bueno, quién habitaba antes el territorio, por qué se llama así, ¿sí? Empezar a preguntarnos el por qué. Ustedes partieron de la habitabilidad y no de mapas para determinar ese nombre. Sí, digamos que la apuesta precisamente fue, vamos nosotros, ¿sí? Como venga nosotros podemos hacer ese ejercicio investigativo. Y digamos, esa es la apuesta un poco, y esa es la apuesta que le hacemos nosotros. Esa que nosotros también tenemos herramientas, podemos organizarnos para hacer este tipo de ejercicios. Un poco también la inspiración fue la sentencia que hay sobre el río. Ese también pues, fue un ejercicio popular, autónomo, entonces es como, uy, el proceso de recuperación que hay del río no lo propuso una entidad, lo propuso la comunidad y lo propuso un ejercicio investigativo. Entonces digamos que empezamos a ver el poder de ese ejercicio, más allá de solo habernos ido a recorrer y conocer gente y tomar y llevarnos muestras, era pues esa pregunta, esas dos preguntas que hacía al inicio, bueno, ¿y qué hacemos con ese conocimiento? ¿Y para quién? Que fue pues el ejercicio que hicieron con esta sentencia.
hicieron todo un ejercicio de las falencias que hay alrededor de la gobernanza del río y pues obligaron al Estado a hacer un ejercicio de recuperación, que hoy en día pues no es efectivo, faltan un montón de cosas, pero pues a través de estos ejercicios seguimos fortaleciendo nosotros como comunidad, empezar a responsabilizar también a las entidades de la calidad de nuestra agua. Entonces es un poco, pues ese fue nuestro primer ejercicio que nos impulsó ya también, pues como comentaba, a ir a los territorios. Entonces en este ejercicio primero nos pensamos el río y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, y los otros ríos, 3 ríos que, y los otros humedales que, eso me hacía preguntar. No, continúa tranquilo. Bueno, ya digamos, eso sí le agradezco mucho a Carlos haberse graduado con esa tesis. Pues la hicimos entre un grupo de trabajo. O sea, no solamente la tesis de Carlos, realmente desde el sentipensamiento, pues nosotros cogimos y dijimos, vamos a coger esas bicicletas y vamos a ir a aprender. Eso fue lo que surgió de esta tesis, una tesis parchada. Entonces quisimos darle pues más Y no invitar. o sea, quisimos llevar más allá la tesis y dos sorpresas, pues ahora aparecen las dificultades. Nosotros fuimos dar parte del departamento de biología y ellos lo que veían es, uy, qué ejercicio de parchar tan chévere. ¿Sí? Ellos nos decían, esto no es academia. Esto no es academia. La academia es la de la universidad. La academia es la del salón de clase. Eso es lo que nos dicen los profes y como que la institución dice, no, una cosa es allá la gente y otra cosa somos nosotros. Dir eso. Y no, esa es la apuesta de nosotros. La apuesta de nosotros es decir, todos podemos hacer ciencia. Todos podemos investigar. ¿Y qué más desde el amor? ¿Qué más desde el parchar? ¿Qué más desde el sentipensamiento? Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Entonces ya viene Carlos y dijimos, no, tenemos un laboratorio para nosotros de física, química y biología, para nuestra licenciatura. Y no es mejor compartirlo. ¿Sí? Porque la universidad también tiende a eso, ¿no? Son los que están registrados, los que entran, los que usan, los que están, los que habitan. Nada, entonces nos dimos a la tarea y dijimos, bueno, vamos a comenzar otra vez este ejercicio. Vamos a coger nuestras bicicletas, pero vamos a parchar y vamos a hacer academia. Algo que ha sido controversial entre efectivamente los profesores porque no aceptan eso. Dicen parchar nada, parchar es otra cosa, parchar me limita el ejercicio académico. Nada, nosotros estamos demostrando eso. Lo que pasa es que, lamentablemente, ¿no? O sea, yo soy educadora también, pero lamentablemente las universidades se han vuelto un epicentro de más ideología política de cualquier género, ¿no? Que enfoques que se deberían plantear como estos, ¿no? Entonces, abordar el agua, pero la tala y la quema también afecta la parte hidrológica. No soy bióloga, pero expertos han explicado y han demostrado el porqué. Entonces, y a grosso modo sabemos que hay una simbiosis. Entonces, ¿qué pasa? En la universidad se enfoca más en teoría, lamentablemente, cuando también debe ser un centro de investigación. No digo que no lo sea, obviamente hay proyectos, muchos parten de tesis, pero lamentablemente, por lo menos en este lado del mundo, nos hemos centrado más en más teoría que práctica. Y eso también tiene un trasfondo, no hay un error de cálculo. Tiene que ver también política de cualquier bando, porque todo se centra en un capitalismo salvaje, ¿sí? Así haya gente que diga, critique esa ideología, se centra en eso. Entonces usan a los estudiantes, porque es la gran realidad, lo he palpado, lo he visto, y no se enfocan a la solución, porque al final detrás de eso hay que transnacionales. Detrás de eso que hay expropiaciones también de grupos particulares. Y vemos cómo cada día expropian a campesinos lentamente, pero va a pasar. Entonces, eso es algo que ya sabemos el problema, pero entonces, ¿cómo la comunidad se aborda? Porque la comunidad debe apoyarlos, o debemos apoyarlos ustedes en este proceso, firmas, no sé, buscar estrategias que se dé una solución a la problemática, que esto en corto plazo ya no es ni siquiera a largo plazo. En corto plazo nos va a seguir afectando porque hay más enfermedades, hay más contaminación y genera aparte de enfermedades otras cosas. Entonces, y el problema alimentario, adulteran las semillas, eso no es secreto, eso se sabe, eso lo han denunciado hasta huerteros y campesinos. Entonces,
es bueno saber esto, pero también a ver qué estrategia vamos a hacer para que todos unidos, porque un solo palo o dos o tres no hacen montaña, cómo buscar la manera, porque también atacan a través del miedo. Esa no me la sabía. Y dependemos, lamentablemente hay que ser también sincero, dependemos de las empresas, pero no todas las empresas, la mayoría no colabora tampoco. ¿Cómo abordar todas estas amenazas? Eso es lo que debemos centrarnos también. Entonces, digamos ahí, de pronto sí, lo que su merced menciona creo que fue una de las cosas que también nos jaló a irnos a los territorios y es precisamente eso. Aunque se ve eso que estamos sentados en el aula y precisamente esa teoría parece ajena a la realidad que tenemos al lado. ¿Sí? Entonces pasaba eso, estamos sentados en un salón de clases hablando de gobernabilidad del agua, pero ni siquiera hemos ido a 5 cuadras a ir a ver el río. Entonces esas fueron las cosas que nos dijeron, pues, hay que hacerlo, si ellos no lo hacen hay que ir a hacerlo. Y pues también lo que su merced dice, entonces cómo a través también del ejercicio, entonces no podemos tampoco desligarnos, entonces cómo a través de, digamos que este trabajo de grado fue eso, cómo a través de las materias que veíamos, articulamos el territorio de verdad. Ajá. Entonces cada uno de estos, esto es una materia, y a través de esto mucho se articuló al ejercicio en la academia. Entonces siempre estuvimos para cualquier tipo de clase, si hablamos, no sé, de calidad de componentes químicos de algo, componentes químicos del río Bogotá. Entonces es como eso. Y pues la propuesta entonces también es ahora eso, como a través de los colegios, por ejemplo, articulamos también ejercicios investigativos en su cercanía. Ahorita pues nuestra intención es también trabajar el río Tunjuelo y empezar a articular con los colegios cercanos a la banda del río Tunjuelo. ¿Cómo articulamos entonces a través de ejercicios investigativos? Hay una Sí. que es que nos quedan 20 minutos. Ah, Entonces también ya. Pero si quieren, entonces damos paso a la ronda de palabras y ya pues Bueno, principalmente si pueden ser un poco más breves. quiero en este momento dirigir a mis estudiantes para que presten atención a lo que está sucediendo en este momento y el ejemplo que ustedes están viendo en este tipo de investigaciones. No quiere decir que el aprender sea lo contrario al disfrutar. Sí, puedes disfrutar del aprendizaje. Y el tipo de investigación que están haciendo los expositores en este momento, ese tipo de investigación se llama acción-participación. ¿Sí? Y ese tipo de investigación, Fastborda. un proyecto de investigación de acción participativa, lo que busca es eso que dice aquí al final, generar un cambio en la sociedad, ¿sí? Transformar la sociedad. Para hacer una transformación en la sociedad generalmente se necesita de mucho tiempo, porque yo necesito por lo menos el cambio de una generación, que son 40 años, mientras yo instruyo a los estudiantes que son los que transforman la sociedad. Pero este tipo de investigaciones también me parecen muy buenas, me encanta este tipo de investigaciones de acción participación, porque parte desde la comunidad, se construye es lo mismo el otro que con la metodología Montessori, que es lo mismo de Fastborda. y se trabaja con la comunidad en pro también de la comunidad, va dirigido hacia la comunidad. Entonces, cuando toda la comunidad se involucra, se genera un cambio mucho más rápido que el cambio que se genera desde la educación tradicional. Entonces, es un tipo de investigación que a mí me parece interesantísimo y de verdad, muchachos, cuando ustedes vayan a generar un proyecto de investigación, apasionense por lo que ustedes están haciendo. Porque cuando ustedes disfrutan de lo que ustedes están haciendo, generan un impacto que ustedes ni siquiera se esperan. Sus compañeros expositores lo estaban manifestando ahorita. En nuestro ideal, en un principio, estaba esto, ¿sí? Pero empezamos a obtener unos resultados y empiezan a surgir nuevos intereses. Entonces, la investigación ya no la puedo limitar a eso. Yo tengo que abrir ese campo. Y entonces, a medida que más conozco, me doy cuenta que más ignoro. Entonces, quiero aprender más. Y entonces empiezo a ramificar más mi investigación. Y eso es lo que genera realmente. Entonces, gracias. Sí. ¿Sigues tú? Tienen a propósito de la articulación, la representación, las categorías de ciencia participativa, bioculturalidad, la Claro. social del conocimiento, que son, digamos, las categorías que nos permiten a las comunidades articularse con los diferentes actores. Eso fue chistoso porque lo había. O el ejercicio
les permiten a ustedes darle potencial a ese tipo de trabajo, no digamos la experiencia como O sea, todos tienen o solamente tienes así como, o sea, que solamente tienes investigación así participativa. No, creo que sí se entiende. Digamos, hacia, o sea, no, digamos, no hemos hecho la tarea de categorizar el ejercicio. Porque es que Entiendo como que, como decir, este ejercicio está bajo acción, no sé, digamos que hasta ahora nuestro principio sigue siendo acción No, pues participativa. sí, también es el tema de la no, son varios, o sea, que Son no puedo varios. sí, me puedo quedar acá hablando más porque ustedes empiezan hablando de la complejidad. Entonces ya Sí. llega Edgar Morán y nos dice esto, ta. No, tenemos Porque documental también tiene, Sí, o sea, tiene mucho. sí, lo que es el eso, es Observación. aterrizar las cosas que leemos a la realidad, decir, ah, mire, Exacto. es verdad. Lo decía porque la ciencia participativa le da muchísima validez a todo el conocimiento que se genera en la comunidad. Claro, sí, es así, Juan Corta, pues es nuestro, ha sido el ejemplo de decir, venga, la ciencia, los científicos, tienen que ir a las comunidades, si no tenga código, si no tenga... Es mucho de lo que tú decías ahorita, ¿no? La ciencia está al alcance de todos, ¿sí? Y eso tiene que ser así porque nos han mal enseñado, ¿sí? Nos han dicho que la ciencia es solo para los académicos, pero las personas o los seres que más que manejan de una mejor manera el método científico porque utilizan los sentidos, utilizan la observación, generan hipótesis, generan resultados, aprenden por medio de la experiencia. ¿Sí? Lo que pasa es que a nosotros se empiezan a limitar. Muchas veces tanta academia, sí, está bien, está mal, pero tanta rigurosidad nos tiene que empezar a hacer más, cada vez más, porque eso es importante, muy importante, ¿sí? Siempre los ángeles y muy siempre con ese tipo de cosas, de lo que tiene que ver con los componentes de los proyectos, son muy importantes, pero nos centramos mucho en entregar los documentos, que es lo que pasa en las universidades, y sacar un producto. Yo tengo que sacar una tesis, yo tengo que sustentar esa tesis, y pues, Por una nota muchas veces y poderse graduar. para que simplemente un jurado tenga una calificación, una puntuación y uno pueda graduar, porque mi objetivo no es generar un resultado, un cambio, Es graduarse. en mi proyecto, sino graduar. Mi objetivo es graduar. Yo voy a graduar rápido, si no vivo, me picha, pero no estoy buscando realmente una transformación de la Y que te digo algo muy importante, o sea, la corrupción no solamente parte de arriba, ¿no? De la jerarquía, también de parte de nosotros como colectivo. Entonces es muy buena la observación que nos ayuda a también ver que tenemos cuota de responsabilidad en eso. De hecho, también, pues es como ese ejercicio político desde cada uno de nuestro quehacer, desde el que sea, ¿sí? Ese es el ejercicio político desde el quehacer docente. Pero entonces, como desde nuestras diferentes individualidades y nuestro quehacer, apoyamos, pues, es un ejercicio político, prácticamente todo, ¿sí? Sí. Incluso el no hacer nada es también muy político. También, Entonces, los excesos. Última intervención, Ah, yo. En este primer reconocimiento que ustedes hicieron del agua y el territorio, ustedes indagaron por otros antecedentes de ese tipo de investigación que están haciendo. Y lo otro, Hay ¿cuáles muchos. son las siguientes etapas que tienen para este proyecto? Creo que sí, ese es el, si quieres, Duri. Sí, porque pues esa es la articulación que nosotros hicimos, no somos los únicos que estamos trabajando esto. Entonces también, entonces dijimos, tenemos que unirnos, tenemos que articularnos con los demás Uy, no. que tienen afinidad con nosotros. Que tenemos laboratorios. Hay un proyecto de la UNA que también es parecido. Sí, sacamos el kit que necesite. Entonces, bueno. Sí, no, felicitarle a los compañeros porque fue muy interesante el tema. Creo que acá lo que nos demuestran los chicos es que estamos súper desconectados entre la academia y digamos, digamos que la sociedad, porque digamos acá en lo que yo vengo escuchando uno se da cuenta de que ni siquiera las personas que estamos metidos en este cuento, que venimos a estos espacios, conocemos el territorio, entonces también es el llamado que tenemos que tener una responsabilidad social, ¿sí? Porque por lo menos casi nadie, lo que tú preguntabas, ¿por qué se llama Río Funzao? Es más, tiene otro nombre, o sea, realmente el río Bogotá le pusieron desde hace muy poquito, pero tiene nombre, es más, de la laguna que nace realmente el río Bogotá, ¿sí? Entonces, conocer por dónde nace el río Bogotá, dónde queda Villapinzón, por dónde baja el río Bogotá, porque debería ser una responsabilidad de uno como ciudadano, realmente, o sea, es más, uno ni siquiera sabe cuáles son los 4 ríos que tiene Bogotá, no son 3, son 4 ríos que tenemos en Bogotá.
Entonces, cosas como esas tan básicas nos desconectamos porque realmente es lo que nos enseña pues, la academia. Es que nos enseña historia, y cuando uno ve historia en el colegio, ¿cuál es el río más largo del mundo? O sea, cosas de afuera, pero ni siquiera nos enseñan que realmente es lo que tenemos acá adentro. ¿Cuántos humedales tenemos en Bogotá? Y la gente ni siquiera sabe cuántos humedales tenemos. ¿Cuántos humedales tenemos en Bogotá? No. Mucho más porque no todos están formalizados. ¿Cuántos humedales tenemos en Bogotá? Cualquiera. Humedales. ¿Cuántos? Un número. Como 200, no sé. Más o menos 200 humedales, imagínense, le pegó el chip. Son 163 humedales, lo que pasa es que hay 17 humedales reconocidos por el distrito, pero hay 163 en este momento cartografiados, hay más, porque recordemos que Bogotá es la sabana, entonces tenemos también humedales en Funza, en Mosquera, en muchos lados, entonces digamos que la apuesta a lo que le apuntan los compañeros, que primero que todo debemos reconocer el territorio, o sea, a veces ni siquiera sabemos de que acá cerquita tenemos un humedal y la gente le dice a uno, ¿y ese caño cómo se llama? Y es un humedal y la gente no sabe que es un humedal, o que es súper inseguro y es pura carreta, o sea, que tiene unas problemáticas, pero que es un ecosistema súper bonito. Entonces, creo que acá sobre todo ese llamado educativo a que como sociedad tenemos una responsabilidad súper importante, no solamente a qué nos da el ecosistema, sino nosotros que estamos haciendo frente al ecosistema, digamos, lo que ustedes decían. La mayoría de contaminantes en los ríos y en los humedales es la materia fecal. ¿Y de dónde sale esa materia fecal? Pues de nuestras casas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para retener esa materia fecal o que no salga completamente para que afecte los ecosistemas? Realmente la mayoría, muy pocas casas tenemos un sistema de filtrado, un sistema de atrapamiento de grasas, donde uno diga, oiga, yo estoy ayudando a que eso no salga de eso. Entonces, no es solamente hacer la investigación como es de la academia, eso, sino que también uno como ciudadano buscar qué puedo aportar a esas cosas y cómo yo también puedo investigar desde el tema que tú decías, investigación, participación, que es la investigación ciudadana, es cómo desde mi casa, desde mi nicho, yo puedo hacer pequeñas cosas como hacer un filtro tan pequeño y con eso ayudar a que no salgan contaminantes. Gracias. Perdón, ya. Entonces, Nuri, yo pues agradecerte porque pues digamos, Nuri llegó en un momento en que, listo, empezamos a decir, vamos a hacer los laboratorios, y éramos muy chistosos con los laboratorios, con ácidos, haciendo pues malas prácticas de laboratorio. Entonces llega Nuri a articular con nosotros y dice, espérese, el laboratorio no es así tan campante. Hay que tener ciertos cuidados, ciertas consideraciones, que pues esa articulación nos ha permitido ahí sobre, tenemos que trabajar en conjunto. Y venimos pues trabajando ahora con el río Tumpel, que ahí ya pues... Eso, Bueno, para no dejar, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Karen. Para no dejar la diapositiva, ya les subo 2 minutitos, señora, gracias. Pues nada, contarles que a lo largo de este año se ha venido trabajando en diferentes territorios del río Tunjuelo. Estuvimos en la Laguna de los Tubos, en Sumapaz, en Agua Bendita, y en todo se ha ido como reconociendo esas comunidades y los ejercicios que los compañeros les comentan. En este punto, entonces, ya llegamos a la cuenca media del río Tunjuelo, contigua azul, y es cuando justo se aúna a la problemática del lago Timiza y todo el sistema de los ecosistemas, de este sistema complejo de ecosistemas. ¿Puedes continuar? En articulación entonces con las comunidades, primeramente acá, los usuarios y comunidad que han sido invitados, y parte de naturalistas de barrio. Entonces les voy a contar como participante un poquito de naturalistas. Es un colectivo, es uno de los colectivos que existen y coexisten en la casita cultural CIE. Acá se ve Mari, en la casita que está detrás del hospital de Kennedy, cordialmente invitados, si alguno no lo conoce. Es visible, colorida, llamativa y preciosa. Detrásito del hospital de Kennedy va a ser una casa grande de varios pisos, coloridas. Ahí coexisten diferentes colectivos atendiendo a este mismo llamado de la interdisciplinariedad. Entonces se dan diferentes grupos de danzas, de arte. En este caso, Naturalistas de Barrio nace, bueno, en realidad nace porque los participantes de ahí hace varios años, bajo esas temáticas en las que la academia cansa. Para mí es un secreto que cansan las metodologías de la y Junta no se techo, cansan tío. aprender, sino esa burocracia y esa velocidad que existe alrededor del tema, ¿sí?
que nos hace muchas veces como estudiantes decir, no. Entonces este es uno de esos espacios donde decimos, venga y compartimos para aprender, ¿sí? Y entonces empiezan a reunirse personas naturalistas, no solamente los académicos, sino también la gente del barrio que quería hablar sobre insectos, pintar acuarela naturalista, y entonces empiezan a reunirse, y entonces empieza a llegar la gente que dice, venga, si yo soy biólogo y a mí me gustan las abejas, ¿no? Y entonces viene el otro y dice, yo soy ingeniero ambiental, yo sé de tratamiento de aguas. Entonces viene el que sabe de música y venga, entonces hacemos poesía, hacemos unas clases de guitarra. Entonces, ¿cómo empezamos a articular diferentes procesos para luego llevarlos no solamente en clases, sino pues continuar en diferentes acciones de todo tipo? O sea, nos vamos a encontrar entonces naturalistas más o menos en 2023, empieza como a formalizarse con un proceso de presupuestos participativos, donde se hacen unos ciclos de talleres. Un poco inicia también como muy en el aire, como recogiendo un poco de todos los intereses, de recorridos botánicos, entonces se hacen encuentros, se hacen mingas, se ha trabajado en los diferentes humedales de la localidad, principalmente Vaca, se hacen talleres, se han hecho talleres entonces de artrópodos, de plantas, se hacen mingas, se maneja entonces los conceptos que mencionaban de investigación, acción participativa, atendiendo a que no solamente basta con el taller magistral, ¿no? Son bonitos estos espacios en los que compartimos y hablamos de parámetros, pero venimos finalmente replicando el ejercicio de crítica a la academia, donde nosotros venimos y nos paramos y les damos una clase con una idea positiva, pues en eso queda, ¿no? Entonces, viene siendo el ejercicio que los compañeros realizan y que intentamos hacer desde naturalistas, de llevarlo un poquito más allá y que de pronto quede esa intención, más que todo, la semillita, la intención Secretaría de Ambiente, donde pues llegan los funcionarios y nos apoyan en eso, en recorridos, monitoreos, avistamientos, y ahorita como alrededor de este año empieza en Naturalistas del Barrio a consolidar lo que sería una base naturalista, lo que llamamos como de un grupo de investigación como tal, ¿sí? Entonces, listo, ya sabemos que tenemos profesionales que también existen acá en el territorio, que queremos atender a que no todas las aulas tienen cuatro paredes, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, como decir, también utilizar de excusa la academia, venga, si yo tengo una pasantía, venga, yo tengo que hacer mi tesis, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para yo traer esa academia y también utilizar la excusa? Utilizar la excusa, utilizar las instituciones, y es lo que nosotros partimos, como de utilizar también de excusa Secretaría de Ambiente, los recursos ahí están, ¿sí? También cómo los utilizamos y cómo nos justificamos como comunidad para realizarlos. Entonces, nada, que ahí inicia la articulación. Ahora sí, Nuri les va a dar contexto. Muy bien. Entonces, un poco de cómo funciona la perdón por mi tono. Entonces, para ponerlos un poco en el contexto del territorio, entonces estamos sobre la cuenca media del río Tunjuela. El río Tunjuela nace en Espáramo, en Sumapaz, en la laguna de los Tunjos, en esta zona. Luego viene los embalses de Chisacá y la Regadera, que al unirse con el río Curuital y el río Mugroso, forman lo que conocemos como el río Tunjuela. El río Tunjuela pues recorre 5 localidades: Sumapaz, Usme Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy y vos. y Bus. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es, digamos, las diferentes dinámicas que se dan en el territorio. Entonces tenemos la laguna de los Tunjos, donde nuestro río Tunjuelo nace, es un agua prístina, un agua de muy buena calidad. Comienza el tema de modificación del curso natural del río al ser embalsado en estos dos puntos, en el embalse Chisacá y en el embalse La Regadera. Como bien saben, hacer embalse trae como consecuencia pues muchos impactos ambientales. Estos impactos ambientales pues se ven reflejados y hacen como un proceso acumulativo a través de su recorrido. Luego encontramos pues esta presa, que es una presa seca, que es conocida como el Parque Ecológico Cantarrana,
es una presa seca y sirve como un sistema de control del caudal del río, ya que pues aguas abajo se presentaba un proceso de inundación cuando había lluvias elevadas o muy fuertes o muy intensas. Haciendo como un proceso de identificación de esos impactos, tenemos como primer impacto los vertimientos de los lixiviados de la petar del relleno sanitario Doña Juana, que pues como bien saben es donde disponen nuestros residuos y los residuos de algunos municipios aledaños a la ciudad. Esto se da en el mochuelo alto y bajo, y pues genera unos impactos sobre el río. Estos punticos que ven aquí pues son, digamos, los puntos donde tiene contacto los vertimientos de la planta de tratamiento en la cuenca del Tunjuelo. Luego tenemos pues en Tunjuelito las corrientes de San Benito, que como bien saben pues han entrado como en un proceso de formalización, pero esta formalización no es suficiente y no ha sido totalmente identificados todos los puntos de vertimiento ilegal que hay en el proceso de Turquíamos. Principalmente sus aportes son el tema de metales pesados y pues el cambio de pH y temperatura al vertirlos directamente al río tiene unos impactos fuertes sobre la composición química del agua. Luego pues ya entra como el frigorífico Guadalupe. El frigorífico Guadalupe, a pesar de que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, también genera un impacto importante en el Tunjuelo y es donde se presenta la mayor carga orgánica. José, ¿tú nos podrías colaborar abriendo este link, por favor? Toca salirse del modo presentación. Y abrimos como esto para visualizar cómo es a través de la cuenca la calidad del agua. Entonces, dale a ti un momento, por favor. Aquí donde está el visor geográfico. Visor geográfico. Entonces, pues esto pues permite como contextualizar más geográficamente lo que viene pasando con el río. Entonces venimos desde Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, con una calidad, digamos, buena en cuanto a calidad del agua. Llega a Monte Blanco y Comuneros y comienza a descender su calidad de agua. Entonces ya no es una calidad de agua buena, sino comienza a ser una calidad regular. Y avanzando a través de la cuenca se ve como toda esta urbanización que se realizó luego de hacer esas modificaciones del caudal, porque el valle del Tunjuelo fue desecada y ahí en esa desecación pues surgieron todo ese desarrollo urbanístico y parque minero que afectó profundamente la calidad del agua del río. Ya llegamos a Tunjuelito. En Tunjuelito, a la altura de la autopista sur, encontramos ya aquí el cambio abismal de regular a marginal. Y es aquí donde nos encontramos nosotros. Esta es la calidad de agua que está entrando en este punto en la localidad. Dentro de ese gran contexto, pues quería comentarles pues varias situaciones. La primera es el lago Timisa. El lago Timisa quedó desconectado de su sistema hídrico natural. Por este lado, hacia el oriente, se conectaba con el río Pucha en algún momento, y por el occidente se conectaba con el río Tunjuelo. ¿Qué pasó? Se hicieron unas modificaciones porque habían vertimientos de agua residual en un comienzo. Se modificó, digamos, toda la conexión hidráulica que tenía el lago y el lago quedó totalmente segmentado. La única agua que está entrando en este momento es agua lluvia y un pequeño vertimiento de agua residual que aún persiste a pesar de 33 años de reconocida la problemática. Y así pues avanza
el río Tunjuela hasta la desembocadura con una calidad marginal hasta llegar a la desembocadura en el río Bogotá en la localidad de Oso. Entonces, digamos que esta cuenca es una de las cuencas que mayor aporte de contaminación hace al río Bogotá. Y esto es de destacar, y ya han habido varias sentencias en favor de la descontaminación del río Tunjuelo, pero aún no se ha iniciado un proceso. Aquí el acueducto dice, no, ya con Canoas solucionamos este tema, pero Canoas, ¿qué hace? Va a interceptar el agua aquí, ahí donde desemboca, va a ser o hay un interceptor y eso va a ser llevado a la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero nosotros que estamos aguas arriba de esa planta de tratamiento, ¿qué agua estamos recibiendo como comunidad? Que descontaminar el lago Timiza y buscar que la institucionalidad se haga responsable de esto. Y pues qué más que nuestra biodiversidad, ¿no? Que es tan importante y es tan valiosa para las personas que pues estamos conectados con la madre tierra y valoramos y admiramos esta biodiversidad. Entonces, digamos en la plataforma de IBIR tenemos reportadas 110 especies diferentes de aves entre nativas y foráneas. Nos encontramos dentro de la escala de 50 a 100, pues que es valorable a pesar del estado y la calidad del agua que ofrece el ecosistema en este momento. Por otro lado, en la plataforma iNaturalis tenemos un reporte de 184 especies diferentes entre aves, anfibios, reptiles, hongos y plantas. Y pues esto es de alimentar y toca estarlo construyendo. Esa base de datos hay que estarla construyendo a través de monitoreos comunitarios o a través de monitoreos por parte de la institucionalidad. Entonces aquí les puse como un videito de esto, ocurrió hace como un mes más o menos. Esto es una familia de patos andinos que tuvo que reubicarse porque entró en conflicto con unos patos canadienses que estaban ahí en el mismo espejo de agua. Entonces allá hay como una relación de competencia por los espejos de agua dentro del humedal, lo que nos permite como pensarnos en por qué no transformar nuestro lago Timiza en una oferta más de ecosistema disponible para este tipo de fauna que es tan bonita y es tan valiosa. ¿Y cómo se puede resolver? Bueno, ahorita les voy a hablar de eso. Es una propuesta, es una apuesta comunitaria lo que queremos realmente llegar a generar. Esto es como la cronología de lo que ha venido pasando con el lago Timiza, ya entrando como en el lago Timiza. Entonces, para 1992, la Procuraduría General de la Nación declara que el agua del lago Timiza está contaminada y no es apta para el contacto recreativo como nadar o esquiar o cualquier deporte acuático. Sin embargo, pues ahí O aceptar notas de tampoco. nada, ningún tipo de contacto directo. En 2001 ratifica la Contraloría esto que viene pasando, se identifica, digamos, la problemática, se hace un informe, pero sin medidas correctivas concretas, sigue siendo el mismo tema de que se identifica el problema, pero no se busca una solución. Ya para 2020 la comunidad reporta la mortandad de peces y las fallas en las motobombas de oxigenación y no hay respuesta institucional formal. Simplemente se limitan a venir a hacer una caracterización muy somera y muy pobre en cuanto a datos que no permiten decir qué calidad de agua tiene y cuál es la situación o cuál es la fuente principal de la contaminación. En 2022 viene la primera mortandad masiva documentada. Hicieron un monitoreo por parte de Secretaría Distrital de Ambiente, en donde se reportan niveles altos de coliformes, de DBO y de QO. Se preguntarán ustedes, ¿qué son estos parámetros que están mencionando? Los coliformes, pues, es la presencia de bacterias gastrointestinales presentes en el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua está contaminada con aguas residuales domésticas y que por eso se encuentra la presencia de esta bacteria. El DBO, pues, es un indicador de cuánto necesitan unos microorganismos para hacer el proceso de degradación de la materia orgánica presente en el agua y se evalúa durante 5 días, por eso se llama DBO5. Y la de QO es
la demanda química de oxígeno. Esta nos permite evaluar cuánto oxígeno requerimos para oxidar los contaminantes químicos presentes en el agua. Ya no hablamos de materia orgánica, sino de contaminantes químicos disueltos en el agua. Y pues se hace la primera identificación de un reflujo del Tunjuelo en octubre por parte de Noé Guzmán, que es un vecino aquí que vende el alimento para los peces en el lago Timiza. No sé si alguno ha tenido oportunidad de... Él hizo un reporte de esta situación, eso fue para octubre del 2022, pero pues esto no quedó absolutamente nada documentado y pues él simplemente tomó sus fotos que ahorita las comparto, y por parte de las entidades no hubo ningún proceso de gestión de riesgo o una medida preventiva o al menos el planteamiento de un sistema de alertas tempranas que permitiera saber que la comunidad no podía estar en contacto con el agua y que era mejor de pronto restringir el paso hacia esa zona, porque igual pues esa agua contamina con metales pesados y, como ya les mencioné, toda la carga contaminante que ya trae el río. En 2024 llegó como algo que fue lo que me inspiró un poco a comenzar a meterle manito al territorio, y fue la intervención del acueducto con maquinaria reportada por la comunidad y adicionalmente pues una intervención que se hizo sin todas las garantías, ¿cómo decirlo? Garantías en el sentido técnico de que lo hicieron sin ninguna medida en el humedal. O sea, entraron la máquina sin tomar en cuenta protocolos de ahuyentamiento, protocolos de manejo de fauna, protocolos de manejo de flora, y mucho menos tuvieron en cuenta la gestión correcta de los residuos que estaban sacando de la ribera del río y pues del fondo del río. Los dispusieron en el humedal, en el suelo del humedal, desconociendo que ya estaba categorizado bajo una figura de reserva distrital de humedal. Esto fue una pelea grandísima. A noviembre de ese año se logró sacar la máquina por unas medidas cautelares que tomó la Secretaría de Ambiente, pero fue una lucha y un proceso también fuerte de derechos de petición, de ir a hacer resistencia ya directamente en la máquina, de sentarnos y no dejar que hicieran algún trabajo ni ninguna intervención. Bueno, ya para marzo, pues ustedes bien saben que el año pasado fue un momento en el que había escasez de agua, que sufrimos un poco con el tema del racionamiento, que venía la problemática de que no había agua suficiente en los embalses, y a raíz de eso y de todo el tema del calentamiento que hubo desde esa época tan seca y de temperaturas tan altas, en marzo pues ya, digamos, explotó la bomba, digámoslo así, muy coloquialmente. En marzo se generó la mortandad de peces, fue reportada por la comunidad y fueron reportados por IDR 66 kilogramos de Cyprinus carpio, que es la carpa koi que está o que habita el lago Timiza. ¿Qué pasó? Para abril se hizo la primera sesión de control político en la JAL, que gracias a Dios pues contamos con una gran lideresa en nuestra comunidad, que es Diana Castro, que se puso la camiseta y dijo: vamos a hacer control político a esta situación, no vamos a permitir que se sigan presentando este tipo de eventualidades en el lago, y comenzamos pues como a trabajar en cómo identificar qué era lo que estaba pasando en el lago. Se hizo esta primera sesión y en esta primera sesión digamos que no hubo respuesta efectiva por parte de la institucionalidad, no mostraron los resultados de la caracterización a pesar de que ya había pasado un mes de la caracterización que se hizo cuando se murieron los peces, y para mayo se realizan unas mesas técnicas con IDRD, Jardín Botánico y la empresa de acueducto y alcantarillado para buscar soluciones a la problemática del lago. ¿Qué pasó en esa mesa técnica? En esa mesa técnica, pues... Hubo una pelea después. Hubo una pelea fuerte en torno a qué? En torno a cuáles eran las soluciones posibles para el lago. Entonces proponían: no, draguemos el lago y saquemos todos esos sedimentos y los disponemos en el mismo parque, ahí en el canal, eso no tiene ningún problema, no pasa nada. Eso pasó en la reunión que estuve presente, y por eso lo puedo decir, y él también estuvo. La otra propuesta, no, hagamos unos filtros, unos biofiltros que ahorita les muestro,
es que me da esta risa, perdón, el sarcasmo un poco, pero es que realmente a la escala de lo que es el lago, para lo que propusieron, pues realmente no es una respuesta efectiva, es más como un proceso como educativo, como aprende a hacer tu biofiltro, pero no es una solución directa a la problemática del lago. Para julio, entonces, en vista de que ni en este espacio ni en este espacio nos compartieron los datos, entonces tocó pasar un derecho de petición, y ya con ese derecho de petición ellos me compartieron la información, y para julio comenzamos a pensarnos cómo íbamos a hacer ese control político en función de los datos entregados. Entonces pues se montó una presentación, se llegó el día de la jala al barrio, y en la jala del barrio, ¿qué pasó? Hubo intervención por parte de las entidades diciendo que pues no había respuesta por parte de Secretaría de Ambiente, que el Jardín Botánico pues estaba haciendo un proceso de educación ambiental y sensibilización, que pues algo ha ayudado como en este proceso de que la comunidad identifique las problemáticas del lago, y DIPIO por su parte pues que había hecho unos ejercicios de educación para que tuvieran la tenencia de los animales de compañía, pero más allá de eso pues sigue sin solución, la problemática persiste. Ya entonces en septiembre se realizó un primer espacio de socialización y muestreo con la comunidad, con la articulación que realizamos con el semillero Agua y Territorio, y comenzamos a trabajar en una primera caracterización. Se realizó un derecho de petición con las correspondientes actas y evidencias de todo lo que venía pasando, y hasta hoy todavía no han dado respuesta, ya estamos en octubre, en septiembre se realizó y no hay respuesta. También durante septiembre se identificó un vertimiento puntual que ya se había reportado el año anterior por parte de un miembro de la comunidad, que es don Pablo Osorio, que no está aquí, pero él también ha estado mucho en la defensa y en la construcción del PMA del humedal, y aún así no hay respuesta. Continuamos. Bueno, aquí un poco de lo que pasó con la intervención del acueducto. Disculpa, ustedes han realizado hacer investigaciones sobre lo que tiene que ver con flora, o sea, lo que está sembrado en el territorio, las carencias que están, o sea, los problemas que están generando por el tipo de vegetación que está ahí. Más que todo, me refiero al tema de lo que tiene que ver con conservación de fauna nativa, ¿sí? Porque realmente lo que está sembrado en el territorio no corresponde a lo que debería estar para que haya la fauna nativa que le corresponde al territorio. Bueno, ahorita te voy a explicar un poco lo que se está haciendo con la construcción del PMA, que también va a tener un enfoque comunitario, invitados a ser parte de este PMA, y que se ha construido un colectivo que es el deber ser de las cosas. Todo desde el conocimiento y desde la ciencia comunitaria. Bueno, ya ahorita te respondo tu pregunta. ¿Qué pasó con la intervención del río Tonjuelo cuando entró la máquina? Resulta que aquí hay un cuerpo de agua que no se ve muy bien, que se llama Golondrinas. Es un cuerpo de agua pequeñito de todos los espejos que hay dentro del humedal. Este cuerpo de agua fue desconectado a raíz de la intervención del acueducto, desconectado del río y de su fuente principal que refresca el agua que hay pues aposada en este espejito. Lo que hicieron fue raspar el talud y subir la cota del talud. La cota me refiero como al nivel de altura con respecto al río, ¿sí? Este espejo quedó desconectado, se desecó un poco. También pasó que pues ahí habían búhos en un árbol de pique, en una planta de pique habían unos búhos, y estos fueron desplazados a raíz de esa intervención y jamás volvieron. Entonces pues muy triste también que hagan ese tipo de cosas sin tomar en cuenta que también ellos tienen derecho a habitar y a estar en ese lugar, y les pertenece porque es el único espacio verde, digamos, en esta zona donde pueden habitar y tener todas las garantías, tanto alimenticias como de refugio, que es lo más importante. Entonces aquí pues pueden observar lo que hicieron las personas del acueducto, cómo se hizo este raspado. Miren la comparativa de febrero de 2024 a agosto de 2024, y la máquina vino a salir hasta noviembre, para que tengan como todo el contexto completo. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, Entonces, estamos ya a la parte aquí pues es como mostrarles todo el contexto situacional de lo que ya les he narrado. Entonces tenemos la problemática de la mortandad de peces, la intervención por parte de nuestra iglesia, la identificación del vertimiento, que si pueden observar el color que tiene el agua,
preocupante porque eso está llegando directamente al humedal, la venta de alimentos y la promoción de venta de alimentos al interior del parque y ventas realizadas por los mismos, digamos, las mismas tiendas que están autorizadas por el parque para la venta de este tipo de cosas. Y pues la falta de control en frente a eso, porque es que el alimento al entrar en contacto con el agua genera un proceso de descomposición y esto pues genera más contaminación, más carga orgánica para el lago, y pues los peces sobrealimentados pues van a estar sobrepoblando el lago y eso genera pues también más coliformes porque los peces también generan coliformes al interior. Entonces es como toda esa dinámica que se ha venido presentando. Adicionalmente, les comentaba acerca del reflujo, porque es importante eso, porque la calidad del agua del río Tumpuelo entra en contacto con el lago y la comunidad los fines de semana, ¿qué está haciendo? Va, compra su alimento sin ningún control, sin ningún problema, no hay nadie que esté vigilando qué está pasando y pues sencillamente, inocentemente, ay, alimentemos, ay, toquemos los pececitos, y eso está generando realmente algo preocupante que más adelante les voy a mostrar algunos de los, bueno, 2 microorganismos que hay que son de importancia sanitaria. Enfermedades zoonáticas. Y que pueden generar impacto sobre nuestra salud. Ya bueno, acá como una visual de la caracterización del agua del lago. Entonces tenemos los diferentes parámetros de calidad de agua. Tenemos pH, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, fósforo total, fosfatos, nitrógeno total, sólidos suspendidos, turbiedad, grasas, aceites, sustancias activas al azul de metileno, que son detergentes, coliformes fecales, E. coli, conductividad, sólidos disueltos totales y dureza y alcalinidad. Entonces, para hacer un ejercicio un poquito más, digamos, efectivo, lo que les quiero mostrar es que todas las casillas que representan una X quiere decir que no cumple con la normatividad que es el decreto 1594 del 84, que establece los usos, la calidad de agua para los diferentes usos. Específicamente en el artículo 43, el uso recreativo con contacto primario. Entonces, como podemos evidenciar, no se puede tener contacto directo con esta agua, porque todos los contaminantes presentes en esta agua son un riesgo para nosotros como habitantes y también son un riesgo para la fauna que hay dentro del humedal. Entonces, aquí están, digamos, las implicaciones y de pronto más adelante les puedo compartir la presentación, la interpretación de cada uno de estos, pero principalmente pues el riesgo que eso representa para nuestra salud. Actualmente existe un programa para estar monitoreando todas esas variables del Parque Lago Tumiza y los alrededores, lo que tiene que ver con temas ambientales, o sea, institucionalizado, o sea, me refiero No. que sea continuo. ¿sí? No. No, digamos que el líder ¿qué hace? Cada 3 meses hace una caracterización, pero muy somera. Ahorita de pronto voy a proyectar los datos que tengo, que fueron suministrados por IDRD, pero es muy somero. Se limita a parámetros físico-químicos como oxígeno disuelto, pH, temperatura, que no corresponden a la necesidad que tiene el lago. ¿La necesidad cuál es? Caractericémoslo bien, miremos microbiológicamente cómo está, qué microorganismos hay presentes, qué otros contaminantes, o sea, aquí ni siquiera se estaba hablando los metales pesados que tiene esa agua, y pues eso realmente es un problema. O sea, eso no se está manejando a nivel distrital, no a nivel local. No, señor. A nivel distrital. De ninguna forma. Cada 4 meses. Y lo básico. Y además todo también se hizo el bosque urbano. Entonces, pues, O sea, pero digamos, ¿hay algún tipo de gestión que se esté haciendo para que se maneje a nivel local? Todo ha sido con derechos de petición y porque se le ha metido en pugna desde lo político, porque realmente no hay. Dice Diana, es que nosotros no tenemos, dentro de nuestro proceso misional, el tener el control de la calidad de agua. Nuestro proceso misional, ¿cuál es? La recreación y el deporte. Pero aquí no están teniendo en cuenta a la comunidad que está en contacto con esta agua. Y lo otro, pues que el tema es que no es solo eso. Ahorita están proponiendo el canotaje. Qué pena, nos podemos devolver, por favor, a la diapositiva
anterior. Si me puedes proyectar este. No sé Cambia, cómo hacerlo más grande. Un Pero aporte chiquitico. Nosotros somos, bueno, yo hago parte de la Comisión Ambiental Local. Supuestamente se viene haciendo el diagnóstico ambiental desde diciembre del año pasado y uno de los primeros, hay 5 líneas, una de esas agua y pues todo el recurso hídrico y fauna y biodiversidad. Al día de hoy, ni Acueducto ni IRE han pasado datos de ese ecosistema, o sea, solamente tenemos datos de los humedales reconocidos, Vaca, Burro, Techo, Iguazul tampoco tienen datos y el lago Timita tampoco. Es una faltante de la institución y aunque también desde la Comisión Ambiental Local hemos solicitado todo esto por derechos de petición verbal, hasta una señora ya colocó que vive acá en el barrio, se colocó una tutela, pero ellos dicen como, dice la compañera, que no es una función del IDRE, aunque el IDRE sí es el que administra el espacio, no hay ninguna responsabilidad de ellos. Entonces digamos que entre ellos se botan la pelota, pero o sea, datos como tales así puntuales como dice la compañera no hay nada y no hay digamos que no hay ninguna norma que obligue al líder de que entregue esos datos. Entonces el problema, entonces ellos, y sea por el lado de salud pública o por el lado de salud ambiental, ellos no quieren trabajar ese tema porque es un tema que no les corresponde como institución. bueno, en la mala parte, Secretaría de Salud dijo, eso no es mi proceso misional. Mi proceso misional en cuanto a calidad de agua se limita a la calidad de agua para consumo humano. A pesar de que se está poniendo en riesgo la salud de la comunidad. Son niños, jóvenes, perritos, de todo lo que hay y todo lo que converge en ese ecosistema. Incluso hay en muchos de los parámetros que vimos, hay parámetros que se limitan únicamente al agua que es para consumo, pero no toman en consideración que si, digamos, las personas que están alimentando el agua, pues quedan, digamos, con restos del agua y luego comen y nunca se lo van a adjudicar el agua, sino de pronto a los que consumieron, Bueno, entonces se está promoviendo el tema del canotaje, pues que no está bien teniendo en cuenta que todas las normas de calidad de agua dicen no debemos tener contacto con esta agua. Sin embargo, en la sala lo que dijo el representante de la Liga de Canotaje es que ponía su nombre en juego y su puesto en juego de que sí se podía. Pero entonces ya con este conocimiento ya ustedes entienden que no se debe hacer ese proceso de canotaje. Bueno, está. La siguiente foto. Entonces aquí pues ya es el tema de los microbiológicos. Yo les hablo un poquito más sobre lo que van a ser coliformes y E. coli. Se separan normalmente. Entonces, en cuanto a lo que es de salud pública, hablamos de bacterias coliformes. Ellas están en todo el ambiente, pero digamos que son bioindicadores. Los bioindicadores son que nos van la presencia de nos va a indicar que posiblemente, es decir, no es como que estrictamente sea un coliforme o porque hubo materia fecal, pero sí nos da un buen indicio de esto. Y además del riesgo que tiene pues para la salud pública en el contacto, ¿no? Digamos que las cantidades sí son alarmantes, un poquito, digamos, no solamente superan los límites para consumo humano, sino en el que ya es sumamente riesgoso tocarla. Tocarla nada más sí nos genera un alto riesgo y además que no solamente son como enfermedades gastrointestinales básicas, bueno, eso es muy importante, que también la reglamentación acá es muy débil, ¿sí? Porque acá únicamente toman en cuenta, digamos, estos dos, ¿sí? Que nos va a generar una diarrea, cosas que pueden ocurrir en cualquier contexto, pero Acueducto que tiene los laboratorios para minimizar otros microorganismos que son muy importantes, ustedes han escuchado de unas que son amebas como cerebros y cosas que le dejan a unos huevos y cisticercosis en el cerebro, cosas re locas, eso no lo analizan, ¿sí? Y perfectamente puede estar en estos cuerpos de agua, como en algún punto dijo el compañero Carlos, es con las uñas, que vamos a intentar caracterizar como esto. Ya en cuanto a estas microalgas, y de pronto les explicamos un poquito mejor. Bueno, estas microalgas que se identificaron desde la comunidad, un compañero que pues hoy no pudo asistir, Camilo Hernández, que es especialista en el tema de calidad de agua,
pero desde el punto de vista biológico logramos identificar microcistis SP y espirulina SP. La microcistis tiene algo muy delicado, que es de interés sanitario debido a que genera problemas a nivel del hígado, como hepatitis. O sea, puede llegar a generar toxicidad tan fuerte que nos puede generar una hepatitis. Y esto pues es realmente preocupante. Si están proponiendo hacer canotaje en un lago que tiene microcistis, si llega a haber un volcamiento de esas canoas, o si presenta una inmersión de algún niño, va a estar en contacto directo con agua contaminada con la gente de los uno Olímpicos. de muchos, porque esto apenas fue una microscopía que se hizo muy simple y pues ahí se hizo con un atlas y pues el conocimiento de Camilo. Para esa actividad que quieren hacer de canotaje, no tienen ellos como tal que presentar un estudio de lo que significa. Es necesario, pero como Tranquila. te digo, la actividad del funcionario de la liga de canotaje fue: pongo mi puesto en riesgo de que sí se puede hacer. Esa fue la afirmación de él. Independientemente de que el tipo sea ignorante, pues no hay una regulación de parámetros físico-químicos. Pero esta no se evalúa. Eso se refería a mi compañera. Se tiene en cuenta nada más el tema de colicones y sin embargo, aún así, él decía que sí se podía hacer. Sí, digamos, una muy importante, que no la he escuchado ahí, Helicobacter pylori, que es una enfermedad gastrointestinal que se transmite solamente más por contacto, ni solamente por contacto del agua, y ya después sí que se tocan, o digamos, se chupan las manos ya inmediatamente, y en el pasto quedan los huevos, entonces algo como esa bacteria, que es una bacteria súper contagiosa, pues sería gravísimo, o sea, todo el mundo que está cerca del lago se está contagiando inmediatamente por cosas tan básicas. Está pasando, pues eso es la lucha es que se informe a la comunidad ni siquiera en todas las JAL que han habido se le ha presentado la caracterización, así como lo dice, no se ha hecho una caracterización juiciosa de los microorganismos presentes en el agua. Entonces, esa es la principal problemática, el desconocimiento de la comunidad frente a la calidad del agua del lago, además de los impactos que eso está generando tanto en el río Tonjuelo como en el humedal, porque el pH, por ejemplo, era un pH de 9.8. 9.8 en una escala de 7, de 0 a 14 es alto. Inclusive se llegó a hacer un reporte de 10. Entonces es algo que realmente nos debería alarmar como comunidad, que está entrando al lago Tinis y que está saliendo para nuestro humedal. Uy, no. En el lago, el único, bueno, hay muchos letreros que dicen que está permitido naden las personas, pero ahora desde la profundidad del lago. En ningún momento mencionan un riesgo biológico ni un riesgo químico para la comunidad, ¿sí? Y ahora lo que dice el compañero Alitica, claro, están en riesgo las personas que de pronto entren en contacto, pero es que nosotros somos seres sociales y obviamente vamos a contagiar a una comunidad, entonces no solamente se contagia quien entró allá a hacer canotaje, sino de ahí en adelante nosotros nos estamos contagiando, y simplemente con el manejo del dinero, ¿sí? Entonces, pues realmente es un riesgo y no hay ni siquiera un trabajo de promoción y prevención de parte de las entidades institucionales que sí o sí tienen que responder a ello. Bueno, el Instituto de Recreación y Deporte sí, su misión es recreación y deporte, pero ¿dónde está Secretaría de Ambiental? ¿Dónde está Secretaría de Salud? Porque ellos sí tienen que responder por cada uno de estos parámetros y por la información, o sea, lo mínimo, informar a la comunidad para que no entre en riesgo por desconocimiento. Entonces, pues como nosotros nos quedamos quietos y dijimos, la comunidad es importante y es importante que la comunidad conozca, y desde la ciencia participativa, qué mejor. Entonces ahí está. Nosotros como articulación estamos buscando informar a las personas, hacer procesos de educación ambiental. ¿Usted me lo puedes pasar, por favor? Bueno, aquí es como una representación de lo que se intentó y el proceso que hizo Secretaría de Ambiente, pues que no tuvo una acogida grande en la comunidad. Simplemente pues fuimos 4 o 5 personas. Se hizo como un proceso de construcción de unos biofiltros que, si ven la escala, que es una botella PET de agua, con respecto al tamaño del lago, pues no corresponde a una solución factible, es una burla con respecto a lo que se necesita.
voluntades. Entonces también se hizo como un proceso de intentar sembrar plantas acuáticas, fue un proceso donde no se tuvo en cuenta bioéticamente el tratamiento de los individuos que se sembraron, donde pues no se hizo un descapote de la zona, y finalmente ¿qué pasó? Pues las plantas se murieron y ya. Ese piloto para ellos pues fue un intento, pero no llegó a nada ni solucionó nada de la problemática. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? La propuesta es articularnos como comunidad y grupo de investigación en torno a la calidad del agua del lago Timisco. ¿A través de qué? A través de monitoreos comunitarios. La propuesta es articulémonos, organicémonos y comencemos a hacer acompañamiento a este proceso como una propuesta comunitaria que nace desde la comunidad como ciencia participativa, y también nos sirve para hacer un control político y aportarle a la comunidad esta información que es fundamental. Todo pues gracias a el PRAU, que está en proceso de construcción, que ya José les va a hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo para lograr articular esto y lograr obtener los fondos necesarios para hacer todo el tema del laboratorio. Y ya. Bueno, una de las propuestas que hay pues es comenzar a hacer un proceso constructivo de un piloto de biofiltros con plantas de humedad a través de islas flotantes para iniciar como ese proceso de descontaminación del lago. Entonces pues está abierta la propuesta, de pronto quien se quiera sumar a toda esta propuesta o esta gran propuesta de ciencia participativa, pues bienvenido al grupo de investigación Agua y Territorio. Y pues bienvenidos al proceso como tal del lago Timisco. Gracias. Pues finalmente quería compartir una poesía. Una poesía naturalista que habla mucho de lo que nos hemos enfrentado o lo que hemos pasado durante todo este proceso, y justamente casa con el día en que le escribió la escritora, que es Eliana Hernández Pacheco. Bueno, se llama Bitácora el 17 de octubre de Eliana Hernández Pacheco. Llegamos temprano, antes de que la retroexcavadora encendiera el aliento de diésel. Llevamos binoculares, cuaderno de campo y un GPS que titilaba como corazón murciano. No llevamos escudos ni machetes, llevamos la certeza de que hay una raya en partido, también es un cuerpo que hay que nombrar. Anclamos la memoria en las siguientes coordenadas: fuste roto, mío colgando, agua gris. Anclamos el derecho de petición, número tal, y la pregunta de una niña: ¿la tortuga volverá? No sembramos árboles ese día, aún no nos dicen dónde, cuándo o quién pagará la tierra nueva. Pero sembramos oficio. Se requirió a la empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá información técnica y se adelantará acción de control. Cerramos la bitácora como con una consigna que aprendimos en la MUNDO. El territorio no se restaura con flores postizas, se defiende con presencia, se cuida con el pueblo de pie, se ama hasta que la licencia y la justicia coincidan. Que así sea. Agradecerles ante todo por acompañarnos, por conocer un poco la problemática y entender pues lo que se puede hacer a través de los procesos de ciencia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo de investigación. Gracias. Bueno, pero les agradezco un montón haber venido, profe, que usted ha venido con los chicos, es muy valioso. Yo aquí a mi hija también la tendría porque para mí es súper clave. Yo le decía a Nori, hay que hacer algo, la gente tiene que saber, los chicos, ustedes tienen que entender que esa agua es malísima. Yo le digo a mi hija, es que aquí no hay que ponerle tanto, romantizar las cosas, porque romantizamos todo. Entonces el agüita y el laguito y los pececitos y los perritos tan lindos, ay mira se metió, ay corrió, ay, o sea, qué mal que nos estamos haciendo al no tener esta conciencia
Sé que es un tema muy denso porque son cifras, son químicos, cosas, cuestiones que uno a veces como que para digerir es un poco complejo, pero sí, chicos, espero y en serio que podamos llevar y transmitir y extender la voz, profe, también súper que su merced está acá, de que otros entiendan la importancia de no ir a meter las manos allá, de entender la importancia y las manos, los animales y lo que sea, del humedal que tenemos aquí al lado y que es un cuerpo de agua que está siendo dañado, contaminado y que es una fuente de limpieza natural y no la estamos cuidando. Y digo no la estamos porque no, al desconocimiento nos hace ignorantes y esa ignorancia nos hace pecar por ignorantes porque por no conocer y no saber no podemos ir a donde el señor que esté tirando la pintura que sea que está tirando y decirle, oiga, no haga eso, se me está tirando el humedad, nos está dejando sin flora, sin fauna, que es lo que ahorita Jaime mencionaba, todo va vinculado. Entonces es súper importante y muchas gracias en serio por venir a este espacio, por escuchar, por comprender y que ¿qué nos queda? Extender la información, hablarlo. Así sonemos un poco fatalistas, locos, nos digan ya, pero no seas exagerada, o sea, no me importa. Ahí es donde se me sale el Natalia. No me importa, o sea, díganme cómo me quieran decir, pero necesitamos que ustedes entiendan que esas pequeñas acciones de decirle al otro no meta la mano ahí, eso está sucio, hay que limpiar, hay que hacer algo, oiga, no contamine, no tire, no esto, cuide, eso va a ser una gran diferencia. Entonces, así como hacemos pequeñas cosas que dañan, pues hagamos también pequeñas cosas que contribuyan al pro de nuestro territorio, que tiene mucho verde, entonces cuidémoslo. Les invito, también va a haber un taller de pigmentos naturales, que aquí con nuestra huertera Estrella acá de la Bibliohuerta, pues ella nos va a enseñar un poco de cómo podemos también desde la naturaleza y no utilizar tantas cosas químicas, pues también contribuir a ese tema de pintar y desde el arte, pero con factores más naturales. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias, porque si se pueden quedar, está bien, si no, no hay problema, no se preocupen, pues los invitamos a participar y muchas gracias y que sigamos. Ustedes saben que para la biblioteca es muy importante contar con ustedes como colectivos, universidades, investigadores, profesionales, a que cuenten que la biblioteca, profe, también traerá a sus chicos para que la biblioteca se haga también ese vínculo de ustedes poder extender y ampliar el conocimiento y la investigación. Ustedes saben que están las puertas abiertas acá siempre. Gracias. A ustedes muchas gracias.